etiqueta en este momento es numeral conclu HH, VZLA, conclu HH, VZLA. Ahí está en pantalla. Esa es la etiqueta de mi cuenta en Twitter, @soyFDelRincón. Ahí recibo todos los comentarios con la etiqueta que le acabo de mencionar. Lo que para el régimen de Maduro es terrorismo económico, para Guaidó es la clave para liberarse de la encrucijada venezolana. Sin presión no hay solución, así es como lo dice Juan Guaidó. Llamó a aumentar la presión de todos los tableros para lograr una salida urgente a la crisis venezolana. Mientras tanto, el régimen de Maduro califica las sanciones estadounidenses como violación masiva a los derechos humanos. Imagínense usted. Precisamente aludieron a esas sanciones para levantarse de la mesa de negociación en Barbados, suspender de nueva cuenta el diálogo con la oposición. Y a propósito de este tema de derechos humanos, las sanciones, se pronunció Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. A Bachelet le preocupa, ¿sabe qué? El impacto potencial de esas sanciones, ya que considera que son extremadamente amplias y no contienen medidas suficientes para mitigar el impacto de los sectores de la población más vulnerables. Mire, mejor vamos con Osmari Hernández a Caracas, para que no le diga yo nada más. Al buen entendedor, pocas palabras. Osmari nos tiene toda la información. Adelante, Osmari. Así es, Fernando. Muy buenas noches. Un gusto, como siempre, saludarte. Justamente este viernes se tenía previsto que finalizara la cuarta ronda de negociaciones escenificada en Barbados, la sexta, si contamos las que se desarrollaron en territorio noruego entre la representación de Juan Guaidó y de Nicolás Maduro. Sin embargo, esto no se llevó a cabo. La representación de Maduro se levantó de la mesa, al menos por ahora, de forma temporal, y pues esto ha generado una serie de reacciones, por supuesto. Ellos argumentaron que están expresando la furia bolivariana en rechazo a lo que fueron las sanciones emitidas por Estados Unidos el pasado lunes. Es importante destacar que en la jornada de este viernes reaccionó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, que considera que estas sanciones constituyen una violación masiva de los derechos humanos. Vamos a escuchar parte de lo que fue su reacción. Este rechazo a esta nueva acción criminal que atenta, repito, contra todo el pueblo sin discriminación alguna, inclusive apoyados por algunos apátridas que se llaman venezolanos, pero obviamente no lo son, puesto que son los primeros que andan por el mundo buscando nada más y nada menos que coartarle al venezolano, a la venezolana, al niño, a la niña, su derecho a trabajar, a comer, a tener una vida digna. Saab también cuestionó lo que fue la reacción de Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien expresó preocupación ante las posibles consecuencias de estas sanciones en la población venezolana ya fuertemente afectada por la aguda crisis económica que se vive en Venezuela. Aseguró que esto pues se genera de forma tardía y que ya previamente en su visita a Venezuela le habían advertido de las consecuencias de las distintas sanciones de Estados Unidos en la población venezolana. Por su parte, también reaccionó en la noche de este jueves Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente encargado por al menos 55 países, quien por una parte aseguró que esta decisión de la representación de Maduro pues es una muestra de falta de seriedad y también de la poca unidad que existe en sus filas. Hizo un llamado a la comunidad internacional, a la Fuerza Armada Nacional y también a la ciudadanía a seguir ejerciendo presión hasta lograr la salida de Nicolás Maduro. Escuchemos qué más dijo. Anuncian a última hora que no participarán en la nueva jornada de mediación convocada por el Reino de Noruega. No solo evidencia una vez más su mala fe y poca seriedad, sino también han demostrado no tener ni siquiera unidad interna para poder ofrecer una transición ordenada. La verdad que con esto han dejado claro que el único que les interesa son ellos mismos, Maduro, sus intereses, sus negocios, sus intereses personales, eso es lo que les duele, no bloquear alimentos y medicinas de ayuda humanitaria. Fernando, toda la preocupación sigue viva por una parte ante una puerta que se cierra, que muchos aplauden, otros pues consideran que pudo haber surgido alguna solución de esta negociación que no se ha levantado de forma definitiva, pues el gobierno de Noruega se ha pronunciado mediante un comunicado para asegurar que no se llevó a cabo esta reunión, pero que aún pues pueden concretarse otras fechas para dar continuidad
a las negociaciones de preocupación en la calle sobre cuál podría ser el impacto en la población venezolana luego de estas sanciones. Fernando. Osmari, muchas gracias. Osmari Hernández desde Caracas con toda la información. Voy a hablar con mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida, me da muchísimo gusto recibirlo aquí en el estudio, Alfredo Romero. ¿Cómo estás, Alfredo? Bueno, bien. ¿Cansado no estás? Siempre un poco cansado, sí. Aunque aquí un poco más tranquilo dentro de todo, en estos 2 días que estoy acá. Porque la situación en Venezuela, como tú sabes, y sobre todo la lucha del foro penal es constante. Hoy día te lo digo, ya que me comienzas por allí, hay colas de personas en nuestras oficinas, de esposas, de presos, de niños que acompañan a las señoras que vienen un poco a preguntar por su caso y a insistir en lo que es las actividades para la libertad de sus seres queridos, en este caso sus esposos. Nos hemos convertido en una organización que tiene que tener voluntarios en diferentes áreas, incluyendo a personas que atienden a niños, porque tú te puedes imaginar que yo estoy sentado en una mesa hablando sobre un caso, un padre que fue torturado, un caso muy duro y que está preso y que lo visité hace 2 días en Ramo Verde, por decirte, en el Licoy, y está un niño sentado oyendo esa historia. Entonces hemos tenido que buscarlos dentro de los pequeños de nuestras instalaciones, sacarlos del lugar de la conferencia, o sea, nunca entran ya, y entonces tenemos a los voluntarios nuestros que los ponen a hacer dibujos. Niños, claro. Tengo hasta juguetes. Para que en mis oficinas están llenas de juguetes que, por cierto, el equipo del Foro Penal Miami envía todos los diciembres para regalárselos a los hijos de los presos políticos. Nos hemos quedado con algunos en la oficina para que los niños se distraigan y jueguen por allí mientras nosotros atendemos estos casos tan duros que se viven diariamente. Oye, son las grandes víctimas, ¿no? Los niños... Sí, es lo que te voy a decir. Las grandes víctimas, porque tienen que visitar a sus cárceles, a sus padres en una casa, o a sus madres, y tienen que, cuando los pueden visitar... Esa generación va a crecer marcada, toda esta generación, 20 años. Bueno, yo llevo trabajando en esto más de 18 años, diariamente. Hoy día estamos hablando, y eso es interesante, comenzamos hablando de esto, y la verdad que la gente pensará que estamos estructurados, pero es interesante las preguntas que me están haciendo, porque fíjate que en estos 18 años estamos hablando, solo desde 2014, de más de 15.000 detenciones con fines políticos. 15.000. Más de 15.000, es decir, 15.000 personas afectadas directamente por la detención. Claro, eso es piramidal. Y al final, Alfredo, pero súmale los hijos. Por eso, es piramidal. Los hijos, las esposas, las madres de muchos de ellos, los padres de muchos de ellos. Conozco casos de personas perseguidas que han estado encarceladas y que se han tenido después que ir por el temor a que vuelvan a ser encarceladas, y familias de más de 20 personas completas se han ido del país. Que hermanos, son todos los refugiados que están dando la vuelta al mundo. Claro, esa es una cuenta que estamos sacando. Es difícil porque conseguir información de todos los que han venido saliendo y cuando coinciden el refugiado o el exiliado con el que fue preso, que lo tenemos en nuestra base de datos. Para entender la vinculación directa. Lo estamos haciendo, y para eso son los capítulos nuestros afuera, ¿no? Entre otras cosas. Los capítulos por ejemplo, el de aquí de Miami, que lleva que conoces nuestra coordinadora comunidad, que está, por cierto, por acá, acompañándome. Ellos registran cada una de las personas que llegan y las coordinamos con Venezuela a los efectos de determinar que efectivamente fue una persona que fue perseguida o estuvo presa, para poder determinar precisamente la cantidad de ese más de 4 millones de personas que han salido por motivos también socioeconómicos de la situación de crisis en Venezuela, cuáles de ellos son específicamente por motivos políticos, y hay muchísimos, pero es difícil, todavía no tenemos una contabilización clara en el sistema. Pero lo están haciendo, Alfredo, que eso es muy importante, sí, por lo que pueda venir en el futuro. No, el sistema lo da. El sistema nuestro del Foro Penal, por eso siempre digo que es el corazón. A lo que me refiero es que lo están haciendo ustedes, porque no va a haber una Defensoría del Pueblo que tenga ese registro nunca en la vida, no va a haber una Fiscalía que tenga ese registro nunca en la vida, mucho menos un gobierno, ¿no? Claro. Entonces, si no es por el trabajo de ustedes, este registro no existe, esta contabilización no existe. Y todos estos elementos forman parte de una prueba de violación de derechos humanos.
Así. Bueno, una prueba que no es solo cuantitativa, sino, digamos, además de cualitativa, es un ser humano de carne y hueso que está en esa lista, porque en la lista tenemos hasta la fotografía de la persona, tenemos todos los testimonios a mano. Nosotros hemos recolectado, en la gran mayoría de los casos, de actuales presos, testimonios a mano de ellos, de las torturas que han recibido. Esos son testimonios que llegan a diferentes instancias internacionales, incluyendo a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que por ello es que ella emite un informe contundente, no sustentado en, como se ha dicho, como el gobierno ha señalado por ahí, que está sustentado en simples declaraciones de terceros. Si como si fuera un cuento de alguien por ahí, no. Ellos han comprobado y se han entrevistado con víctimas y tienen testimonios incluso escritos a mano de ellos donde les cuentan lo que han sufrido en aquellos casos donde podemos tener los testimonios, ¿no? Oye, déjame marcar pausa, pero voy a dejar una pregunta en la mesa porque sí quiero entender. Lo de hoy de Bachelet, a mí me rompe el esquema completamente. La gran preocupación que tiene Bachelet ahora por las sanciones, hay cosas muchísimas más graves que ella conoce, no se las tiene que venir a contar, ella conoce. Y no la oí volverse a preocupar. ¿Qué cambió, Alfredo? Después de la visita, después de la reunión con ustedes, después de todo, ¿qué pasó? ¿Cambió algo con la visita de Bachelet? ¿Ha cambiado algo después de la visita de Bachelet? Y también que me digas qué pasa con la comisión, porque yo no sé ni siquiera si siguen ahí. Me cuentas todo eso después, ¿no? De la pausa, ¿sí? Regresamos, entonces estoy, perdón, con Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, y está de visita acá, Está de visita acá porque aquí hay un grupo de Foro Penal Venezolano que es Bayano, y está haciendo un trabajo muy interesante. Pues fíjate, papito, te voy a hacer un comentario. Le puse el dedo al sinvergüenza de Saab, al imbécil de Saab, porque ya está empezando a usar el argumento de que todos los venezolanos que se han salido ya no son venezolanos. Fíjate, los 4 millones de venezolanos auténticos que tienen un corazón para ayudar a Venezuela, según el animal de Saab, ya no son venezolanos, fíjate. Me dio coraje. Aquí le voy a poner pausa para el siguiente.